Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:08 en la mañana, 8:09 ahora en la mañana, en la recta final de nuestro espacio a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas de Primera Plana. El 26 de febrero pasado, la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana Tanca Maquiavelo, le concede una entrevista a Diario Expreso y hace un balance de la situación del ministerio. La colega Emilia Sánchez, que le hizo la entrevista, le pregunta cómo recibió el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y la ministra Tanca dijo, cita textual: recibimos un ministerio desmantelado, sin institucionalidad, sin un plan estratégico de acción, y lo más alarmante es que no se ejecutó su presupuesto, siendo el año más violento para las mujeres. Son $4 millones que no se usaron por falta de voluntad política. Hoy los usamos y por eso no han parado los servicios de la cartera. Al 2023 fueron 105 femicidios, en 2024 ya hubo 14 al momento que se hizo la entrevista, 3 menos que el mismo periodo del año anterior. Hizo esa crítica a la ministra Ariana Tanca. Paola Flores, la ministra anterior, en el gobierno del presidente Lazo hubo 2 ministras de la mujer. Bernardo Ordóñez, que primero tuvo el carácter de secretaria de la mujer antes de que se eleve a categoría de ministerio de esa institución, y luego Paola Flores. Paola Flores emitió una carta pública de respuesta a esta declaración de la ministra Ariana Tanca. Paola Flores está con nosotros enlazada vía telemática. ¿Cómo le va, exministra? Bienvenida, buenos días a este espacio. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo cordial desde la ciudad de Cuenca y muchas gracias por este espacio. A usted por la gentileza de acceder a esta invitación. ¿Cuál es su reacción frente a esta declaración de la ministra Ariana Tanca, en el sentido de que el ministerio lo recibió desmantelado, sin institucionalidad y sin un plan estratégico de acción? Bueno, hay que dividir las dos cosas, Fabricio. Hay que pensar que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos fue y es un ministerio totalmente joven que nace justamente el 29 de noviembre del año 2022. Esto nace producto de 7 diálogos o mesas de diálogos justamente con el expresidente Guillermo Lasso, donde las mismas mujeres plantearon que se cree este Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para el cumplimiento de la Ley de Erradicación de la Violencia, porque los nudos críticos era que definitivamente como secretaría no tenía la fuerza necesaria justamente para implementar todo lo que conlleva la Ley Orgánica de Erradicación de la Violencia. Y otro de los puntos que le habían solicitado las mismas mujeres fue justamente el traspaso del registro único, que en ese momento lo tenía el Ministerio del Interior, al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Los planes estratégicos, obviamente, como debe saber la ministra, se lo hace en función de las personas que están en ese momento en su cargo, es decir, los gobiernos entrantes. Es decir, que ahora tenemos un nuevo presidente, les corresponde a ellos hacer un nuevo plan estratégico a nivel nacional. Entonces, creo que hay un poco de desconocimiento, pero al mismo tiempo hay que entender que este ministerio, lo que en ese momento necesitábamos es darle una estructura necesaria para que pueda estar en funcionamiento. Es por ello que este ministerio, en ese momento, cuando estaba al frente, comenzamos un proceso de institucionalidad con ONU Mujeres para albergar todas esas necesidades, tanto de la Ley de Erradicación de la Violencia y las necesidades actuales, presentes de las mujeres. Y este proceso de institucionalidad del ministerio duró desde el febrero del año 2023 y terminó exactamente en octubre o septiembre del año 2023. En este caso, Fabricio, le corresponde hacer todas las gestiones que se dejó todos los documentos listos para que la nueva ministra pueda hacer los trámites necesarios frente ya, en este caso, con el MEF, para que puedan ya dar el viceministerio y
direcciones que necesitaban para implementar esta estructura necesaria para dar la gestión que necesita. O sea, lo que usted me está diciendo es que al finalizar su gestión el 23 de noviembre del año pasado, 22 de noviembre, que fue el último día de los ministros del presidente Lasso, el 23 de noviembre se posicionó el gobierno del presidente Daniel Noboa, ¿usted dejó encaminada digamos, la estructura, la planificación para la estructura del ministerio de reciente creación? Exactamente. ¿Y había un plan, ministra? ¿Tenía un plan con fechas, con plazos, con presupuesto para estructurar ese ministerio? A ver, nosotros trabajamos, acordémonos que este ministerio no nace por mi voluntad o por la voluntad, obviamente sí política del expresidente, pero también detrás de nosotros estaban las organizaciones sociales con las quienes nos reunimos. Decidimos en esa mesa que ONU Mujeres sea la que nos plantee esa estructura para ir avanzando con la ley de erradicación de la violencia. Es así que formalmente ONU Mujeres nos entrega ya la estructura para ir avanzando. En ese momento, nosotros ya hicimos todas las gestiones necesarias frente al Ministerio de Trabajo, que nos da ya la factibilidad y que pasamos al Ministerio de Finanzas para que nos otorgue en ese momento ya el dinero necesario para la estructura final del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Solo en esa parte final nos encontramos que obviamente ya por el tema ya de la salida no pudimos hacerlo. Ahora bien, ha dicho también la ministra Ariana Tanca que no se ejecutaron $4 millones por falta de voluntad política. ¿Es así? ¿Hubo falta de voluntad de exministra Paola Flores? Yo creo que más que falta de voluntad política, creo que hay un tema que no se está hablando correctamente. Sin duda, Fabricio, el año 2023 fue el año más violento, pero en un contexto general. Nosotros tenemos una responsabilidad y por eso comenzamos desde el año 2023 a inaugurar los centros Violeta. Tenemos un proyecto hasta el año 2025. Inauguramos 8 centros Violeta a nivel nacional. Comenzamos de acuerdo al índice con mayor violencia, que fue justamente en Esmeraldas, Lago Agrio, La Tacunga, Quito, Guayaquil, Portoviejo, Santa Elena y Cuenca. Quedaron firmados los contratos y como datos con los señores alcaldes y quedaron ya en manos del MEF, solo quedaron en desembolsar los dineros para la ejecución de los mismos centros Violeta en Santa Cruz, Guaquillas, Azogues, Guaranda y Babahoyo. Entonces, esos recursos económicos estaban comprometidos dentro de estos 4 millones que ella manifiesta. Esos 4 millones, dice comprometidos, ¿pero se usaron o no se usaron, exministra? Es que en ese momento están los 4 millones comprometidos con los centros Violeta que les estoy mencionando. Si no hay ese desembolso, no se va a devengar. Entonces, ese es el motivo que obviamente ella manifiesta. Pero se habla de falta de voluntad política. ¿Hubo o no hubo voluntad política, exministra Flores? De parte del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos hicimos todo lo necesario para que esos recursos sean desembolsados directamente del Ministerio de Finanzas para poder avanzar con el proyecto de los centros Violeta. Hasta la fecha que yo salí, que nosotros hicimos esta gestión en el mes de agosto, que nosotros salimos en noviembre, no se ejecutaron. ¿Cuán avanzados quedaron los centros Violeta, la implementación de los centros Violeta que usted señala? Digo, ¿no será que esto avanzó demasiado lento, exministra? Yo creo que más que lento, yo creo que hemos avanzado 8 centros en 2023, entendiendo que era un proyecto totalmente nuevo y que obviamente iba respondiendo a las necesidades, obviamente, de cada provincia, de cada cantón. El principal nudo crítico que nosotros encontramos, y así lo había dicho y manifestado en algunas comisiones que fui llamada a la Asamblea Nacional, es justamente ubicar
un inmueble para implantar estos centros violeta. Es decir, que tuvimos que hacer alianzas con los alcaldes para que nos entreguen como datos y poder implantar estos centros violeta, y es así que un ejemplo pongo aquí, que en la ciudad de Cuenca tuvimos la voluntad política del alcalde de que nos dio en un comodato para poder implantar un centro violeta y poder poner en funcionamiento. Pasó igual con Santa Cruz, que no pudimos ya avanzar por el tema de los tiempos y obviamente por el desembolso que nos faltó por el MEP, pero creo que hay que decirlo con mucha frontalidad, el Estado no tenía inmuebles que cumplan con las características necesarias y por eso tuvimos que ir mirando estas alianzas que lo hicimos con los alcaldes. Exministra Paola Flores, usted nos ha explicado, obviamente, hay el presupuesto del Estado, pero también hay apoyo internacional. De los recursos de los cuales disponía o tenía comprometidos el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ¿cuánto era el presupuesto del Estado para el Ministerio y cuánto había comprometido a nivel de recursos la cooperación internacional, exministra? Me recuerdo yo, más o menos me hubiera gustado muchísimo tener toda esta información. El PNUD, solo para ir avanzando en el tema del registro único de violencia, y entregó 3,5 millones al Estado ecuatoriano para ir avanzando con el registro único de violencia, y en el año 2023 entregó 1,5 millones para seguir avanzando con el registro único de violencia. Ahora, Solo para poner un ejemplo. claro, hablando del registro único, ¿eso estaba asociado a la iniciativa Spotlight, exministra? No, esto es el PNUD. Ya, ¿y de la iniciativa Spotlight? En el Spotlight, no lo recuerdo, Fabricio, me hubiera gustado tener más preparado la información, no recuerdo. La cooperación internacional siempre, no solo Spotlight, ONU, PNUD, algunos organismos, el BID, en este caso, voy a poner ejemplo, Fabricio, el BID para nosotros ha sido sumamente importante porque nos ha entregado asesoría técnica para poder trabajar intensamente en el traspaso ya del registro único de violencia, que el registro único de violencia se pudo ya sacar el primer boletín en noviembre del año 2023. Eso también llega a ser un desafío enorme para la nueva ministra, que tiene que seguir involucrando las 24 instituciones. Creo que hay cosas muy positivas que se dejaron avanzando, el haber conseguido el 30% de incremento para las casas y centros, y que obviamente responde a que hay una política de atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia. Además, creo que, Fabricio, hay que indicarle que nosotros construimos también una política de reparación y que obviamente trabajamos en una política también del Código Púrpura dentro del Ministerio de Salud Pública. Entonces, creo que hay muchas cosas que se ha hecho positivamente desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Pudimos también llegar a tener y obtener la ISO 9001 dentro de los centros violeta en Cuenca, en Quito, y creo que cuando hablamos de un desmantelamiento, creo que no lo hubiéramos podido tener una ISO 9001, y que hay ciertos parámetros para lograr obtener estas certificaciones, y sobre todo creo que sepan para tener esas certificaciones y la garantía que las mujeres cuando entren a estos centros violeta sepan que tienen una atención de calidad. Ministra, hubiese querido que usted nos tenga esa información, no la ha tenido a la mano, sobre evidentemente esos recursos, pero claro, la cooperación internacional compromete recursos con base en proyectos y la ejecución de esos proyectos. Me ha hablado del PNUD, me ha hablado de ONU Mujeres, hemos hablado de la iniciativa Spotlight. ¿Hubo tal vez otros recursos u otras instituciones que comprometieron recursos a nivel internacional para la gestión del ministerio? Por supuesto, yo recuerdo más, no solo, vuelvo a insistir, PNUD, BID, estuvimos conversando incluso algún momento con la CAF,
es para tener obviamente más recursos para ir fortaleciendo los servicios de protección integral, pero como usted sabe, son procesos un poquito más largos y dependía muchísimo también del Ministerio de Finanzas. Pero yo vuelvo a insistir, cuando estábamos trabajando en estas mesas de diálogo, cuando estuvimos gestionando toda esta reestructura del nuevo ministerio, tuvimos apoyo fuertemente de ONU y en ese momento del PNUD para ir avanzando en lo urgente, que era lo urgente, la estructura y albergar el registro único de violencia. Ministra, ¿cómo ve ya hacia adelante el presente y futuro de la gestión del Ministerio de la Mujer, más allá de las consideraciones que usted ha señalado? Yo creería, Fabricio, que hay un retos enormes. Siempre digo fortalecer los servicios de protección integral, que eso existe a nivel nacional, 42, 45 servicios de protección integral que brinda esta atención a todos los grupos de atención prioritario, y hay los específicos que son los centros Violeta, que van justamente a atención a las mujeres en situación de la violencia, no solo a ellas, sino también a sus niños y niñas. Fortalecer sus espacios que son sumamente importantes, porque definitivamente con ellos evitamos la revictimización y obviamente el cumplimiento de la ley, porque la ley es sumamente clara y que obviamente tenemos que ir impulsando, y obviamente para eso necesitamos o necesita en este momento la ministra recursos. Lo que en este momento ya detrás, ya como sociedad civil, estamos empujando para que todas las acciones que haga de aquí en adelante sean positivas y sobre todo den esas garantías a las mujeres que están en situación de violencia y que necesitan una justicia más rápida, más oportuna y obviamente que sea totalmente célere, ¿no? Muy bien, exministra Flores, le agradezco por estos minutos para conocer su criterio sobre cómo dejó el ministerio a partir de este señalamiento que la actual ministra Ariana Tanca ha señalado. Usted ha explicado su posición, le agradezco por el tiempo, que tenga un buen día, exministra, muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Paola Flores, exministra de la Mujer y Derechos Humanos, aquí en A Primera Hora, dice que ha dejado el ministerio encaminado, es la postura de Paola Flores, a partir justamente de una, como digo, declaración que en su momento hizo la actual ministra sobre cómo recibió el Ministerio de la Mujer. 8 de la mañana con 26 minutos, aquí en A Primera Hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.